Pues, este es Fragmentos de una enseñanza desconocida de Ouspensky, el capítulo número 8. Tópicos a tratar. Diferentes estados de conciencia. Sueño, estado de vigilia, conciencia de sí, conciencia objetiva, ausencia de conciencia de sí. ¿Cuál es la primera condición para adquirir la conciencia de sí? Los estados superiores de conciencia y los centros superiores. El estado de vigilia de un hombre ordinario es el sueño. La vida de hombres dormidos. ¿Cómo despertar? Estado del hombre al nacer. Influencia de la educación y del ejemplo de los que lo rodean. Las posibilidades del hombre. El estudio de sí. Fotografías mentales. Diferentes hombres en el mismo hombre. Yo y Ouspensky. ¿Quién es activo y quién es pasivo? El hombre y su máscara. La división de sí mismo en dos es el primer paso en el trabajo sobre sí, la necesidad de ser sincero consigo mismo. ¿Por qué el hombre no se recuerda a sí mismo? Identificación, consideración interior y consideración exterior. Lo que significa la consideración exterior de una máquina. Injusticia, sinceridad y debilidad. Los amortiguadores de choques o topes. Conciencia. Conciencia moral e intuición intelectual. Moralidad. ¿Existe una idea de la moral común a todos? ¿Existe la moral cristiana? ¿Existe una concepción del bien y del mal común a todos? Nadie hace nada por amor al mal. Diferentes concepciones del bien y sus consecuencias. ¿En qué puede basarse una idea permanente del bien y del mal? La idea de verdad y la mentira. La lucha contra los topes y contra la mentira. Los métodos del trabajo de escuela. La subordinación. Darse cuenta de su propia nulidad. Personalidad y esencia. Los muertos vivientes. Leyes generales. El problema del dinero. En una de las reuniones siguientes, G volvió a la cuestión de la conciencia. No se pueden comprender ni las funciones psíquicas ni las físicas, dijo, salvo que se haya captado el hecho de que ambas pueden trabajar en estados diferentes de conciencia. Hay 4 estados de conciencia posibles para el hombre. Recalcó la palabra hombre. Pero el hombre ordinario, o sea, el hombre número 1, 2 o 3, vive solamente en los 2 estados más bajos de conciencia. Los 2 estados de conciencia superiores le son inaccesibles y aunque pueda tener chispazos de estos estados, es incapaz de comprenderlos y los juzga desde el punto de vista de estos 2 estados de conciencia inferiores que le son habituales. El primero, el sueño, es el estado pasivo en el cual los hombres pasan 1/3 y a menudo hasta la mitad de su vida. Y el segundo, el estado en que los hombres pasan la otra mitad de sus vidas, es en el cual caminan por las calles, escriben libros, conversan de asuntos sublimes, participan en la política, se matan los unos a los otros. Es un estado que ellos consideran como activo y que llaman de conciencia lúcida o estado de vigilia. Las expresiones conciencia lúcida o estado de vigilia parecen haber sido escogidas en broma, sobre todo si uno se da cuenta de lo que debe ser una conciencia lúcida y de lo que es en realidad el estado en que el hombre vive y actúa. El tercer estado de conciencia es el recuerdo de sí, o conciencia de sí, o conciencia de su propio ser. Es habitualmente admitido que tenemos este estado de conciencia o que podemos tenerlo a voluntad. Nuestra ciencia y nuestra filosofía han pasado por alto el hecho de que no poseemos este estado de conciencia y que por sí solo nuestro deseo es incapaz de crearlo en nosotros mismos, sin importar cuán clara sea nuestra decisión. El cuarto estado de conciencia es la conciencia objetiva. En este estado un hombre puede ver las cosas tal como son. Algunas veces en sus estados inferiores de conciencia puede tener chispazos de esta conciencia superior. Las religiones de todos los pueblos
contienen testimonios de la posibilidad de un tal estado de conciencia, que califican como iluminación, o por otros varios nombres, y lo definen como indescriptible. Pero el único camino justo hacia la conciencia objetiva es a través del desarrollo de la conciencia de sí. Si a un hombre ordinario se le lleva artificialmente a un estado de conciencia objetiva y se le vuelve luego a su estado habitual, no recordará nada y pensará simplemente que por un lapso de tiempo había perdido el conocimiento. Pero en el estado de conciencia de sí, un hombre puede tener chispazos de conciencia objetiva y recordarlos. El cuarto estado de conciencia representa un estado totalmente diferente del anterior. Es el resultado de un crecimiento interior y de un largo y difícil trabajo sobre sí. Sin embargo, el tercer estado de conciencia constituye el derecho natural del hombre tal cual es. Y si el hombre no lo posee, es únicamente porque sus condiciones de vida son anormales. Puede decirse, sin exagerar nada, que en la época actual, el tercer estado de conciencia no aparece en el hombre sino solo por chispazos muy breves y muy raros, y que este estado no puede convertirse en algo más o menos permanente, sino por medio de un entrenamiento especial. Para la gran mayoría de las personas, aun las cultas e intelectuales, el principal obstáculo en el camino para adquirir conciencia de sí es que creen que ya la poseen. En otras palabras, están totalmente convencidas de tener ya conciencia de sí mismas y de poseer todo lo que acompaña a este estado. Individualidad en el sentido de un yo permanente e inmutable, voluntad, capacidad para hacer y así sucesivamente. Por tanto, es evidente que un hombre no se interesa por adquirir, a través de un trabajo largo y difícil, algo que en su opinión ya posee. Por el contrario, si se lo dice, pensará que usted está loco o que intenta explotar su credulidad para un provecho personal. Los dos estados superiores de conciencia, la conciencia de sí y la conciencia objetiva, están ligados al funcionamiento de los centros superiores del hombre. Además de aquellos centros de los cuales hemos hablado, hay en el hombre otros dos centros, el centro emocional superior y el centro intelectual superior. Estos centros están en nosotros, están plenamente desarrollados y trabajan todo el tiempo, pero su trabajo nunca llega a nuestra conciencia ordinaria. La razón debe buscarse en las propiedades especiales de nuestra pretendida conciencia lúcida. Para comprender la diferencia entre estados de conciencia, tenemos que regresar al primero, que es el sueño. Este es un estado de conciencia completamente subjetivo. Un hombre está sumergido en sus sueños, no importa si los recuerda o no. Aun si al dormido le llegan algunas impresiones reales, tales como sonidos, voces, calor, frío, sensaciones de su propio cuerpo, no suscitan en él, sino fantásticas imágenes subjetivas. Luego el hombre se despierta. A primera vista, este es un estado de conciencia completamente diferente. Puede moverse, hablar con otras personas, hacer proyectos, ver peligros, evitarlos y así sucesivamente. Parece lógico pensar que se encuentra en una situación mejor que cuando estaba dormido. Pero si profundizamos un poco más las cosas, si echamos una mirada dentro de su mundo interior, dentro de sus pensamientos, dentro de las causas de sus acciones, comprenderemos que está casi en el mismo estado que cuando estaba dormido. Y es peor aún porque en el sueño él es pasivo, esto es, no puede hacer nada. Por el contrario, en el estado de vigilia puede hacer algo todo el tiempo y los resultados de sus acciones repercutirán sobre él y sobre lo que lo rodea. Y, sin embargo, no se recuerda a sí mismo. Es una máquina, todo le sucede. No puede detener el unjo de sus pensamientos. No puede controlar su imaginación, sus emociones, su atención. Vive en un mundo subjetivo de quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, tengo ganas, no tengo ganas. Esto es, un mundo hecho de lo que él cree que le gusta o no le gusta, de lo que él cree que desea o no desea. No ve el mundo real. El mundo real está oculto por el muro de su imaginación. Vive en el sueño, duerme. Y lo que él llama su conciencia lúcida no es sino sueño, y un sueño mucho más peligroso que su sueño de la noche en su cama. Tomemos algún acontecimiento en la vida de la humanidad, por ejemplo, la guerra. Hay una guerra en este momento. ¿Qué significa? Significa que varios millones de dormidos están tratando de destruir a otros millones de dormidos. Por supuesto, rehusarían hacerlo si llegasen a despertar.
Todo lo que sucede actualmente se debe a este sueño. Ambos estados de conciencia, sueño y vigilia, son igualmente subjetivos. No es sino al comenzar a recordarse a sí mismo cuando un hombre puede realmente despertar. Y entonces toda la vida circundante adquiere para él un aspecto diferente y un sentido diferente. La ve como una vida de gente dormida, una vida de sueño. Todo lo que dicen los hombres, todo lo que hacen, lo dicen y lo hacen en el sueño. Nada de esto puede tener el menor valor. Solo el despertar y lo que lleva al despertar tiene un valor real. ¿Cuántas veces me han preguntado ustedes si no sería posible detener las guerras? Por supuesto, sería posible. Bastaría que la gente se despertase. Parece una cosa pequeña, sin embargo, es lo más difícil que puede haber, porque este sueño es inducido y mantenido por la totalidad de la vida circundante, por todas las condiciones del ambiente. ¿Cómo despertar? ¿Cómo escapar de este sueño? Estas preguntas son las más importantes, las más vitales que un hombre tiene que hacerse. Pero antes de hacérselas deberá convencerse del hecho mismo de su sueño. Mas solo es posible convencerse de esto tratando de despertar. Cuando un hombre haya comprendido que no se recuerda a sí mismo y que el recuerdo de sí significa un despertar hasta cierto punto, y cuando haya visto por experiencia lo difícil que es recordarse a sí mismo, entonces comprenderá que para despertar no basta desearlo. Diremos aún con más precisión que un hombre no puede despertarse por sí mismo. Pero si 20 hombres convienen en que el primero que se despierte despertará a los demás, ya tienen alguna posibilidad. Aún esto, sin embargo, es insuficiente, porque los 20 hombres pueden dormirse al mismo tiempo y soñar que se están despertando. Por consiguiente, esto no basta, hace falta más. Estos 20 hombres deben ser vigilados por un hombre que no está dormido o que no se duerme tan fácilmente como ellos, o que se duerme conscientemente cuando es posible, cuando de ello no resulte daño alguno ni para él ni para los demás. Deben encontrar a un hombre de este género y contratarlo para que los despierte y no les permita volverse a dormir. Sin esto, es imposible despertar. Esto es lo que hay que comprender. Es posible pensar durante 1000 años, es posible escribir bibliotecas enteras, inventar millones de teorías, y todo esto en sueño, sin ninguna posibilidad de despertar. Por el contrario, estas teorías y estos libros escritos o inventados por dormidos simplemente tendrán como efecto arrastrar a otros hombres al sueño. No hay nada de nuevo en la idea del sueño. Casi desde la creación del mundo, se ha dicho a los hombres que están dormidos y que deben despertar. Por ejemplo, ¿cuántas veces se dice esto en los evangelios? Despertad, vigilad, no durmáis. Los discípulos de Cristo, aún en el jardín de Getsemani, dormían mientras su maestro oraba por última vez. Esto lo dice todo, pero ¿lo comprenden los hombres? Lo toman como una figura retórica, una metáfora. No ven en absoluto que deben ser tomado al pie de la letra. También aquí es fácil comprender por qué. Tendrían que despertar un poco, o por lo menos tratar de despertar. En serio, a menudo se me ha preguntado por qué en los evangelios no se dice nada acerca del sueño. En cada página se trata de esto. Esto muestra simplemente que la gente lee los evangelios en sueño. En tanto que un hombre duerma profundamente y esté totalmente sumido en sus sueños, no puede ni siquiera pensar que está dormido. Si fuera capaz de pensar que está dormido, se despertaría. Y así todo sigue, sin que los hombres tengan la menor idea de todo lo que pierden a causa de su sueño. Como ya lo he dicho, el hombre, tal como es, tal como la naturaleza lo ha creado, puede devenir un ser consciente de sí. Creado con este fin, nace para este fin, pero nace entre dormidos y naturalmente cae a su vez en su sueño profundo justo en el momento en que debería comenzar a tomar conciencia de sí mismo. Todo colabora con esto, la imitación involuntaria que hace el niño de los adultos, las sugerencias voluntarias o involuntarias de estos, y su así llamada educación.
Todo intento de despertar de parte del niño es frustrado al instante, fatalmente, y cuántos esfuerzos son necesarios más tarde para despertar, y cuánta ayuda se necesitará cuando se haya acumulado millares de hábitos que compelen al sueño. Uno se libera de esto muy raras veces. En la mayoría de los casos, cuando un hombre es todavía un niño, ya ha perdido la posibilidad de despertar. Vive toda su vida en el sueño y muere en el sueño. Además, muchas personas mueren mucho antes de su muerte física. Pero aún no ha llegado el momento de hablar de esto. Recuerden ahora lo que ya les he dicho. Un hombre plenamente desarrollado, a quien yo llamo un hombre en el pleno sentido de la palabra, debería poseer 4 estados de conciencia. Los hombres ordinarios, es decir, los hombres 1, 2 y 3, no viven sino en 2 estados de conciencia. Conocen o al menos pueden conocer la existencia del 4.º estado. Todos estos estados místicos y otros por el estilo son mal definidos. Sin embargo, cuando no se trata de fraudes ni de simulaciones, estos son relámpagos de lo que llamamos un estado de conciencia objetiva. Pero el hombre nada sabe acerca del 3.er estado de conciencia y ni siquiera lo sospecha. Hasta es imposible que pueda sospecharlo porque si usted se lo explica, si le dice en qué consiste, le dirá que este es su estado habitual. ¿No se considera a sí mismo como un ser consciente que gobierna su propia vida? Los hechos lo contradicen, pero él los considera accidentales o momentáneos, destinados a arreglarse de por sí. Al imaginarse que posee la conciencia de sí de algún modo, por derecho de nacimiento, no se le ocurrirá tratar de aproximarse a ella o de obtenerla. No obstante, en ausencia de la conciencia de sí o del 3.er estado de conciencia, el 4.º es imposible, salvo en raros destellos. Mas el conocimiento, el verdadero conocimiento objetivo, que los hombres se esfuerzan por conquistar, según afirman, no es posible sino en el 4.º estado de conciencia. El conocimiento que se adquiere en el estado ordinario de conciencia se entremezcla constantemente con sueños, y con esto tiene usted un cuadro completo del ser de los hombres 1, 2 y 3. En la reunión siguiente, G continuó. Las posibilidades del hombre son inmensas. Ustedes no pueden ni siquiera tener una idea de lo que un hombre es capaz de alcanzar. Pero nada se puede alcanzar en el sueño. En la conciencia de un hombre dormido, sus ilusiones, sus sueños, se mezclan con la realidad. El hombre vive en un mundo subjetivo del cual le es imposible escapar. Esta es la razón por la cual nunca puede hacer uso de todos los poderes que posee y por la que siempre vive solamente en una pequeña parte de sí mismo. Ya se ha dicho que el estudio y la observación de sí, bien dirigidos, llevan al hombre a darse cuenta que hay algo falseado en su máquina y en sus funciones, en su estado ordinario. Comprende que es precisamente porque está dormido que no vive y no trabaja sino en una pequeña parte de sí mismo. Comprende que por la misma razón la mayoría de sus posibilidades quedan sin realizarse y la mayoría de sus poderes sin utilizarse. Siente que no tiene de la vida todo lo que ésta puede darle y que su incapacidad se debe a los defectos funcionales de su máquina, de su aparato receptor. La idea del estudio de sí adquiere un nuevo significado a sus ojos. Siente que posiblemente ni siquiera valga la pena estudiarse, tal cual es ahora. Ve cada función en su estado actual y lo que podría y debería llegar a ser. La observación de sí lleva al hombre a reconocer la necesidad de cambiar, y al practicarla se da cuenta de que esta observación de sí aporta por sí misma ciertos cambios en sus procesos interiores. Comienza a comprender que es un medio para cambiar, un instrumento para despertar. Al observarse, de alguna manera proyecta un rayo de luz sobre sus procesos interiores que hasta ahora se habían efectuado en total oscuridad. Bajo la influencia de esta luz, estos comienzan a cambiar. Hay un gran número de procesos químicos que solo pueden ocurrir en la ausencia de luz. Del mismo modo, un gran número de procesos psíquicos solo pueden ocurrir en la oscuridad. Aún una tenue vislumbre de conciencia basta para cambiar
completamente el carácter de los procesos habituales y hacer totalmente imposibles gran número de ellos. Nuestros procesos psíquicos, nuestra alquimia interior, tienen muchos puntos en común con aquellos procesos químicos cuyo carácter cambia por causa de la luz y están sometidos a leyes análogas. Cuando un hombre llega a darse cuenta de la necesidad no solo del estudio y de la observación de sí, sino también de la necesidad de trabajar sobre sí con el objeto de cambiar, entonces debe también cambiar el carácter de su observación de sí. Hasta ahora, no ha estudiado sino los detalles del trabajo de los centros, tratando solamente de constatar tal o cual fenómeno, esforzándose por ser un testigo imparcial. Ha estudiado el trabajo de la máquina. De ahora en adelante debe comenzar a verse a sí mismo, es decir, empezar ya a ver que no solo los detalles aislados, no solo el trabajo de pequeñas palancas y pequeñas ruedas, sino todas las cosas tomadas en conjunto, este conjunto que él representa para los demás. Para este fin un hombre debe ejercitarse en tomar, por así decirlo, fotografías mentales de sí mismo en momentos diferentes de su vida y en sus diferentes estados emocionales. Ya no fotografías de detalles, sino vistas globales. En otras palabras, estas fotografías deben contener simultáneamente todo lo que un hombre puede ver en sí mismo en un momento dado. Emociones, humores, pensamientos, sensaciones, posturas, movimientos, tonos de voz, expresiones faciales y así sucesivamente. Si un hombre llega a tomar instantáneas interesantes, no tardará en obtener una verdadera colección de retratos de sí mismo, que tomados en conjunto le enseñarán claramente lo que él es. Pero es difícil lograr tomar estas fotografías en los momentos más interesantes. Es difícil captar las posturas, las expresiones faciales, las emociones y los pensamientos más característicos. Si un hombre logra tomar bien y en número suficiente estas fotografías, no tardará en ver que la idea que tenía de sí mismo y con la cual seguía viviendo año tras año está muy lejos de la realidad. En lugar del hombre que creía ser, verá a otro completamente distinto. Este otro es él mismo y al mismo tiempo no es él. Es él tal como lo conocen los demás, tal como él se imagina y tal como aparece en sus acciones, palabras, etc. Pero no es exactamente él, tal cual es en realidad, porque él mismo sabe que en este otro hombre, que los demás conocen y que él mismo conoce, hay mucho que es irreal, inventado y artificial. Ustedes deben aprender a separar lo real de lo imaginario, y para comenzar la observación y el estudio de sí, es indispensable aprender a dividirse. Un hombre debe darse cuenta de que en realidad está formado de dos hombres. Uno es el hombre que él llama yo, y a quien los otros llaman Uspensky, Sakharov o Petrov. El otro es el verdadero él, el verdadero yo, que aparece en su vida solo por muy breves momentos y que solo puede llegar a ser firme y permanente después de un periodo de trabajo muy duro. Mientras un hombre se considere a sí mismo como una sola persona, seguirá siendo siempre tal cual es. Su trabajo interior comienza desde el instante en que empieza a experimentar en sí mismo la presencia de dos hombres. Uno es pasivo y lo más que puede hacer es observar y registrar lo que le sucede. El otro, que se llama a sí mismo yo, que es activo y habla de sí en primera persona, es en realidad solo Ouspensky, Petrov, Sakharov. Esta es la primera realización que un hombre puede obtener. Tan pronto comienza a pensar correctamente, ve que está por completo en poder de su Ouspensky, Petrov o Sakharov. No importa lo que él planee o piense hacer o decir, no es él, no es su yo el que lo dirá o lo hará, sino su Ouspensky, su Petrov o Sakharov. Y por supuesto, lo que ellos harán o dirán no tendrá nada en común
con lo que su yo hubiese dicho o hecho, porque ellos mismos tienen su propia manera de sentir o de comprender las cosas, que puede a veces falsear y deformar completamente las intenciones originales del yo. Con respecto a esto, desde el primer momento de la observación de sí, al hombre le acecha un peligro preciso. Es yo el que comienza la observación, pero Ouspensky, Sakharov o Petrov se apoderan de inmediato de esta y son ellos los que la continúan. Así, desde el comienzo, Ouspensky, Sakharov o Petrov falsean algo, introducen un cambio que parece sin importancia, pero que en realidad altera todo radicalmente. Supongamos, por ejemplo, que un hombre llamado Ivanov escuche la descripción de este método de observación de sí. Se le ha dicho que un hombre debe dividirse a sí mismo de un lado, él o yo, y del otro, Ouspensky, Petrov o Sakharov. Entonces se divide literalmente como he dicho. Este es yo, se dice a sí mismo, y aquel es Ouspensky, Petrov o Sakharov. Nunca dirá Ivanov. Esto lo encuentra desagradable. De esta manera, inevitablemente empleará cualquier otro apellido o nombre de pila. Además, llamará yo a lo que le gusta en él, o en todo caso, lo que encuentra de fuerte en él, mientras que llamará Ouspensky, Petrov o Sakharov a lo que no le gusta o considera como sus debilidades. Sobre esta base se pone a razonar, completamente equivocado por supuesto, ya que se engañó sobre el punto más importante, al rehusar enfocar lo que él realmente es decir, Ivanov, y al no prestar atención sino a los imaginarios Ouspensky, Petrov o Sakharov. Es aún difícil imaginar lo mucho que detesta a un hombre emplear su propio nombre cuando habla de sí en tercera persona. Hace todo lo posible por evitarlo. Se llama a sí mismo por otro nombre, como lo acabo de decir, o inventa por sí un nombre falso. Un nombre por el cual nadie lo ha llamado jamás, ni lo llamará nunca, o se llama simplemente él, y así sucesivamente. Bajo este aspecto, no son excepciones las personas que acostumbran llamarse en sus conversaciones mentales por su nombre de pila, su sobrenombre o diminutos afectuosos. Cuando llegan a la observación de sí, prefieren llamarse ellos mismos Ouspensky o decir el Ouspensky en mí, como si pudiera haber un Ouspensky en ellos mismos, como si no sobrara Ouspensky para Ouspensky mismo. Pero cuando un hombre comprende su impotencia frente a Ouspensky, su actitud hacia sí mismo y hacia el Ouspensky en él deja de ser indiferente o apática. La observación de sí deviene la observación de Ouspensky. El hombre comprende que no es Ouspensky, que Ouspensky no es sino la máscara que él lleva, el papel que él desempeña inconscientemente y que por desgracia no puede evitar desempeñarlo. Un papel que lo domina y le hace decir y hacer miles de cosas estúpidas, miles de cosas que él nunca haría ni diría. Si es sincero consigo mismo, siente que está en poder de Ouspensky y al mismo tiempo siente que no es Ouspensky. Comienza a tener miedo de Ouspensky, comienza a sentir que Ouspensky es su enemigo, todo lo que quiera hacer es interceptado y alterado por Ouspensky. Ouspensky es su enemigo. Los deseos, los gustos, las simpatías, las antipatías, los pensamientos, las opiniones de Ouspensky o bien se oponen a sus propias ideas, sentimientos, estados de ánimo o no tienen nada en común con ellos. Y sin embargo, Ouspensky es su amo. Él es el esclavo, no tiene voluntad propia, está lejos de poder expresar sus deseos, porque todo lo que querría decir o hacer siempre será hecho por Ouspensky y no por él. A este nivel de la observación de sí, este hombre ya no debe tener sino una sola meta, librarse de Ouspensky, y puesto que de hecho no puede librarse porque él es Ouspensky, debe por consiguiente dominarlo y obligarlo a hacer no lo que desea el Ouspensky del momento, sino lo que él mismo quiere hacer. Ouspensky, que es hoy el amo, debe convertirse en el servidor. Este es el primer paso en el trabajo sobre sí. Hay que separarse de Ouspensky, no solo en el pensamiento, sino de hecho
y llegar a sentir que uno no tiene con él nada en común. Pero hay que tener muy presente en la mente que toda la atención debe quedar concentrada sobre Ouspensky. En efecto, un hombre es incapaz de explicar lo que él mismo es en realidad. Sin embargo, puede explicar a Ouspensky a sí mismo. Y es por aquí por donde debe comenzar, recordando al mismo tiempo que él no es Ouspensky. Nada hay más peligroso en este caso que fiarse de su propio juicio. Si un hombre tiene suerte, quizá tendrá a su lado a alguien que le diga dónde está él y dónde está Ouspensky. Es además necesario que tenga fe en esta persona, si no, no dejará de pensar que comprende todo mucho mejor por sí solo y que no necesita aprender dónde está él y dónde está Ouspensky. Y esto no es solo con relación a sí mismo, sino también con relación a los demás, de quienes imagina ver y conocer sus Ouspenskys. Y naturalmente se engaña. Porque en este estado, un hombre no puede ver nada ni sobre sí mismo ni sobre los demás. Y cuanto más convencido esté de que puede, tanto más se engañará. Por el contrario, si es capaz de la más mínima sinceridad hacia sí mismo y si realmente quiere conocer la verdad, entonces puede encontrar una base exacta e infalible, primero para juzgarse correctamente a sí mismo, luego para juzgar a los demás. Pero todo el problema está precisamente en ser sincero consigo mismo, y esto está lejos de ser fácil. La gente no comprende que la sinceridad se debe aprender. Se imagina que depende de su deseo o de su decisión el ser sinceros o el no serlo. Pero, ¿cómo podría un hombre ser sincero consigo mismo cuando este hombre sinceramente no ve lo que necesitaría ver en sí mismo? Es necesario que alguien se lo muestre, y su actitud hacia quien se lo muestre debe ser justa, es decir, aquella que lo ayude a ver lo que le es mostrado y no la que necesariamente se lo impida, como sucede cada vez que un hombre se imagina que no tiene nada que aprender de nadie. En el trabajo, esta es una fase crítica. Un hombre que pierde su dirección en este momento ya no la vuelve a encontrar nunca, porque no hay que olvidar que tal cual es el hombre en la actualidad, no está en condiciones de distinguir en él, yo y Ouspensky. Todos sus esfuerzos en este sentido no evitarán que se mienta, que se ponga a inventar y nunca podrá verse tal cual es en realidad. Es necesario convencerse profundamente de esto. Sin ayuda exterior, un hombre jamás podrá verse. ¿Por qué esto es así? Recuérdenlo. Hemos dicho que la observación de sí conduce a la constatación de que el hombre se olvida sin cesar. Su impotencia para recordarse a sí mismo es uno de los rasgos más característicos de su ser y la verdadera causa de todo su comportamiento. Esta impotencia se manifiesta de mil maneras. No recuerda sus decisiones, no recuerda la palabra que se ha dado a sí mismo, no recuerda lo que ha dicho o sentido hace un mes, una semana, un día o tan solo una hora. Comienza un trabajo y muy pronto olvida por qué lo había emprendido. Y es en el trabajo sobre sí donde este fenómeno se produce con una frecuencia muy especial. Un hombre no puede recordar una promesa dada a otro, sino con la ayuda de asociaciones artificiales, de asociaciones educadas en él, las cuales a su vez se asocian a toda clase de conceptos, de concepciones, también ellas formadas artificialmente, tales como el honor, la honradez, el deber y así sucesivamente. En realidad se puede decir que por cada cosa que recuerda un hombre, siempre hay otras 10, mucho más importantes, que olvida. Pero el hombre nunca olvida nada más fácilmente que lo que se refiere a él mismo, por ejemplo, las fotografías mentales que ha podido tomar. De esta manera, sus opiniones y sus teorías se encuentran desprovistas de toda estabilidad y de toda precisión. El hombre no recuerda lo que ha pensado o lo que ha dicho, no recuerda cómo ha pensado o cómo ha hablado. Esto, a su vez, está en relación con una de las características fundamentales de la actitud del hombre hacia sí mismo y hacia lo que lo rodea, a saber, su constante identificación con todo lo que llama su atención
sus pensamientos o sus deseos y su imaginación. La identificación es un rasgo tan común que en la tarea de la observación de sí es difícil separarla del resto. El hombre está siempre en estado de identificación, solo cambia el objeto de su identificación. El hombre se identifica con un pequeño problema que encuentra en su camino y olvida completamente las grandes metas que se propuso al principio de su trabajo. Se identifica con un pensamiento y olvida todos los demás. Se identifica con una emoción, con un estado de ánimo y olvida otros sentimientos más profundos. Al trabajar sobre sí mismas, las personas se identifican hasta tal punto con metas aisladas que pierden de vista el conjunto. Para ellas, los 2 o 3 árboles más cercanos llegan a representar todo el bosque. La identificación es nuestro más terrible enemigo porque penetra por todas partes. En el mismo momento en que creemos luchar contra ella, seguimos siendo víctimas de su engaño. Y si nos es tan difícil liberarnos de la identificación, es porque no identificamos más fácilmente con las cosas que más nos interesan, a las que damos nuestro tiempo, nuestro trabajo y nuestra atención. Para liberarse de la identificación, el hombre debe entonces estar constantemente en guardia y ser despiadado consigo mismo, es decir, que no debe tener miedo de desenmascarar todas sus formas sutiles y escondidas. Es indispensable ver y estudiar la identificación a fin de descubrirla en nosotros mismos hasta sus raíces más profundas. Pero la dificultad de la lucha contra la identificación se acrecienta aún más por el hecho de que cuando la gente la nota, la mira como una cualidad excelente y le concede los nombres de entusiasmo, celo, pasión, espontaneidad, inspiración, etc. Consideran que realmente no pueden hacer un buen trabajo en cualquier terreno sino en estado de identificación. En realidad, esto es una ilusión. En tal estado el hombre no puede hacer nada sensato, y si la gente pudiera ver lo que significa el estado de identificación, cambiaría de opinión. El hombre identificado no es más que una cosa, un trozo de carne. Pierde hasta la poca semejanza que tenía con un ser humano. En el Oriente, donde se fuma el hashish y otras drogas, a menudo sucede que un hombre se identifica con su pipa hasta el punto de considerarse a sí mismo como una pipa. Esto no es un chiste, sino un hecho. Se toma efectivamente una pipa. Se torna, tal vez. Esto es la identificación. Pero para llegar a esto no son necesarios, en lo más mínimo, el hashish o el opio. Miren a la gente en las tiendas, los teatros o restaurantes. Vean cómo se identifican con las palabras cuando discuten o tratan de probar algo, sobre todo algo que no conocen. No son más que deseo, avidez o palabras. De ellos mismos no queda nada. La identificación es el principal obstáculo para el recuerdo de sí. Un hombre que se identifica es incapaz de recordarse a sí mismo. Para poder recordarse a sí mismo, primero es necesario no identificarse. Pero para aprender a no identificarse, ante todo el hombre debe no identificarse consigo mismo, no llamarse a sí mismo yo, siempre y en todas las ocasiones. Debe recordar que hay dos en él y que hay el mismo, es decir, yo en él, y el otro con el cual debe luchar y al que debe vencer si quiere alcanzar cualquier cosa. Mientras un hombre se identifique o sea susceptible de identificarse, es esclavo de todo lo que puede sucederle. La libertad significa ante todo liberarse de la identificación. Después de haber estudiado la identificación en general, hay que prestar atención a uno de sus aspectos particulares, la identificación con las personas que toma la forma de la consideración. Hay varias clases de consideración. En la mayoría de los casos, un hombre se identifica con lo que piensan los demás de él, con la forma en que lo tratan, con la actitud que tienen hacia él. Un hombre piensa siempre que los demás no lo aprecian lo suficiente, que no son suficientemente corteses o atentos. Todo esto lo atormenta, lo preocupa, lo vuelve receloso y hace que desperdicie una cantidad enorme de energía en conjeturas o en suposiciones. De esta manera desarrolla en él una actitud desconfiada y hostil respecto a los demás. ¿Cómo lo han mirado? Lo que se piensa de él, lo que se dice de él, todo esto toma una importancia enorme a sus ojos. Y no solo considera a las personas,
sino también a la sociedad y a las condiciones históricas. Todo lo que a tal hombre le desagrada le parece injusto, ilegítimo, falso e ilógico. Siempre el punto de partida de su juicio es que las cosas pueden y deben ser cambiadas. La injusticia es una de las palabras que sirven a menudo de máscara para la consideración. Cuando un hombre se convence de que lo que lo subleva es una injusticia, el dejar de considerar equivaldría para él a reconciliarse con la injusticia. Hay personas capaces no solo de considerar la injusticia o el poco caso que se les hace, sino de considerar aún el estado del tiempo. Esto parece ridículo, pero es un hecho. La gente es capaz de considerar el clima, el calor, el frío, la nieve, la lluvia. Pueden enojarse e indignarse contra el mal tiempo. El hombre toma todo de una manera personal, como si todo en el mundo hubiese sido dispuesto especialmente para complacerlo o por el contrario para causarle desagrado y fastidio. Todo esto no es sino una forma de identificación y se podrían citar muchas otras formas. Este tipo de consideración se basa enteramente en las exigencias. El hombre, en su fuero interno, exige que todo el mundo lo tome por alguien notable, a quien cada cual debería constantemente mostrar respeto, estima y admiración por su inteligencia, su belleza, su habilidad, su sentido del humor, su presencia de ánimo, su originalidad y todas sus otras cualidades. Esta exigencia o estas exigencias se basan a su vez en la noción completamente fantástica que la gente tiene de sí misma, lo que sucede muy a menudo aún con personas de apariencia muy modesta. En cuanto a los escritores, actores, músicos, artistas y políticos, son casi sin excepción unos enfermos. ¿Y de qué sufren? Ante todo de una extraordinaria opinión de sí mismos, luego de exigencias y finalmente de consideración, es decir, de una predisposición para ofenderse por la menor falta de comprensión o de apreciación. Hay todavía otra forma de consideración que puede quitarle al hombre una gran parte de su energía. Tiene como punto de partida la actitud que consiste en creer que no considera lo suficiente a otra persona y que ésta se ofenda por esto. Comienza a decirse que quizá él no piensa lo suficiente en esta otra persona, que no le presta suficiente atención y que no le da un lugar suficientemente grande. Todo esto no es sino debilidad. Los hombres se tienen miedo unos a otros, y esto puede llegar muy lejos. He visto estos casos muy a menudo. Un hombre puede llegar de esta manera a perder el equilibrio, si alguna vez lo tuvo, y conducirse de manera completamente insensata. Se molesta contra sí mismo y siente cuán estúpido es, pero no se puede detener, porque en este caso, de lo que se trata es precisamente de no considerar. Otro ejemplo, quizá peor aún, es el del hombre que considera que según él debería hacer algo, mientras en realidad no tiene absolutamente nada que hacer. Deber y no deber es un problema difícil. Es difícil comprender cuando un hombre realmente debe y cuando no debe. Esta cuestión no se puede abordar sino desde el punto de vista de la meta. Cuando un hombre tiene una meta, debe hacer exclusivamente lo que le permita acercarse y nada que pueda alejarlo de ella. Como ya lo he dicho, las personas se imaginan a menudo que si comienzan a combatir la consideración en sí mismas, perderían su sinceridad y tienen miedo porque piensan que en este caso perderán algo, una parte de sí mismas. Aquí se produce el mismo fenómeno que en las tentativas de lucha contra la expresión de las emociones desagradables. La única diferencia es que en este último caso el hombre lucha contra la expresión exterior de sus emociones y en el otro contra la manifestación interior de emociones que quizás sean las mismas. Por supuesto, este miedo de perder su sinceridad es un engaño, una de esas fórmulas engañosas en que descansa la debilidad humana. El hombre no puede impedir el identificarse ni el considerar interiormente. No puede impedir el expresar sus emociones desagradables por la sola razón de que es débil.
La identificación, la consideración, la expresión de emociones desagradables son manifestaciones de su debilidad, de su impotencia, de su incapacidad de dominarse. Pero como no quiere confesarse esta debilidad, la llama sinceridad u honradez, y se dice a sí mismo que no desea luchar contra su sinceridad, cuando de hecho es incapaz de luchar contra sus debilidades. La sinceridad, la honradez, son en realidad algo totalmente diferente. Lo que por lo general se llama sinceridad es simplemente un rehusar a refrenarse. En lo más profundo de sí mismo todo hombre lo sabe bien. De manera que cada vez que pretende no perder su sinceridad, se miente a sí mismo. He hablado hasta ahora de la consideración interior. Sería posible dar muchos otros ejemplos, pero les toca a ustedes el hacerlo. Quiero decir que a ustedes les toca buscar estos ejemplos en sus observaciones sobre ustedes mismos y sobre los otros. Lo contrario de la consideración interior, la consideración exterior, constituye en parte un medio de lucha contra ella. La consideración exterior se basa en una especie de relación con la gente que es totalmente diferente de la consideración interior. Es una adaptación a la gente, a su comprensión y a sus exigencias. Al considerar exteriormente, un hombre realiza todo lo necesario para hacerse la vida más fácil a sí mismo y a los demás. La consideración exterior necesita un conocimiento de los hombres, una comprensión de sus gustos, de sus hábitos y de sus prejuicios. Al mismo tiempo, la consideración exterior requiere un gran poder sobre sí mismo, un gran dominio de sí. Sucede muy a menudo que un hombre desea sinceramente expresar o mostrar a alguien de una u otra manera lo que realmente piensa de él o lo que siente respecto a él. Si es débil, cede naturalmente a su deseo, tras lo cual se justifica diciendo que no quería mentir, que no quería fingir, que quería ser sincero. Luego se convence a sí mismo de que la culpa era del otro. Quería realmente considerarlo y aún estaba dispuesto a ceder. No quería disputas, etc. Pero el otro rehusó considerarlo, así que no había nada que hacer con él. Sucede a menudo que un hombre comienza con una bendición y termina con una injuria. Decide no considerar a los hombres y después los censura por no considerarlo a él. Este ejemplo muestra cómo la consideración exterior degenera en consideración interior. Pero si un hombre se recuerda realmente a sí mismo, comprende que el otro es tan máquina como él. Entonces se pondrá en el lugar del otro. Al hacerlo llegará a ser realmente capaz de comprender lo que el otro piensa y siente. Si se puede comportar así, su trabajo se vuelve mucho más fácil para él. Pero si se acerca a un hombre con sus propias exigencias, no obtendrá sino una nueva consideración interior. Es muy importante en el trabajo una justa consideración exterior. A menudo sucede que hombres que comprenden muy bien la necesidad de la consideración exterior en la vida no comprenden esta necesidad en el trabajo. Deciden que justamente porque trabajan sobre sí mismos tienen el derecho de no considerar, mientras que en realidad en el trabajo, es decir, para que éste sea eficaz, es necesario 10 veces más consideración exterior que en la vida corriente, porque solamente la consideración exterior del alumno puede mostrar su valoración y su comprensión del trabajo. En efecto, los resultados del trabajo son siempre proporcionales a la valoración y a la comprensión que se tiene de él. Recuerden que el trabajo no puede comenzar y proseguir en un nivel más bajo que el del hombre de la calle, es decir, en un nivel inferior al de la vida ordinaria. Es un principio de los más importantes, que es olvidado muy fácilmente, pero hablaremos de esto más tarde. G nos recordó una vez más el hecho de que olvidamos constantemente las dificultades de nuestra situación. Ustedes piensan a menudo de una manera muy ingenua, dijo. Creen que ya pueden hacer. Es cierto que deshacerse de esta convicción es la cosa más difícil del mundo. Ustedes no comprenden toda la complejidad de su estructura interior. No se dan cuenta de que cada esfuerzo, además de los resultados deseados, si es que los producen, traen miles de resultados inesperados, a menudo indeseables.
Por ende, olvidan constantemente, y aquí mismo está su más grave error, que no comienzan por el principio con una linda máquina completamente nueva y limpia. Hay detrás de cada uno años de vida errónea y estúpida. Siempre han cedido a sus debilidades, siempre han cerrado los ojos a sus errores, tratando de evitar toda verdad desagradable, mintiéndose a sí mismos constantemente, justificándose, culpando a los demás, y así sucesivamente. Es inevitable que todo esto haya dañado su máquina. Por un lado está sucia, oxidada en varios sitios. Por otro lado, su mal funcionamiento ha hecho surgir dispositivos artificiales. Estos dispositivos artificiales se opondrán a cada instante a sus buenas intenciones. Se llaman topes. Tope es un término que necesita una explicación especial. Todos saben lo que son los topes de los vagones de ferrocarril, aparatos amortiguadores de choques. En la ausencia de estos topes, los menores choques de un vagón contra el otro podrían ser muy desagradables y peligrosos. Los topes atenúan los efectos de estos choques y los hacen imperceptibles. En el hombre existen dispositivos exactamente análogos. No son creados por la naturaleza, sino por el hombre mismo, aunque involuntariamente. En su origen se encuentran las múltiples contradicciones de sus opiniones, de sus sentimientos, de sus simpatías, de lo que dice, de lo que hace. Si un hombre tuviese que sentir durante su vida entera todas las contradicciones que están en él, no podría vivir ni actuar tan tranquilamente como ahora. Sin cesar se producirían en él fricciones. Sus inquietudes no lo dejarían reposar nunca. No podemos ver cuán contradictorios y hostiles entre sí son los diferentes yoes que forman nuestra personalidad. Si un hombre pudiera sentir todas las contradicciones, sentiría lo que él realmente es. Sentiría que está loco. Para nadie es agradable sentirse loco. Además, tal pensamiento priva al hombre de su confianza en sí mismo, debilita su energía, frustra su respeto de sí mismo. De una manera u otra, tiene entonces que dominar este pensamiento o desterrarlo. O bien tiene que destruir sus contradicciones o dejar de verlas y de sufrirlas. Un hombre no puede destruir sus contradicciones, pero deja de sentirlas cuando los topes aparecen en él. A partir de entonces ya no siente los impactos que resultan del choque entre perspectivas, emociones y palabras contradictorias. Los topes se forman lenta y gradualmente. Muchísimos se crean artificialmente por la educación. Otros deben su existencia a la influencia hipnótica de toda la vida circundante. El hombre está rodeado de gente que habla, piensa, siente, vive por medio de sus topes. Al imitarlos en sus opiniones, acciones y palabras, crea involuntariamente en sí mismo topes análogos que le hacen la vida más fácil, ya que es muy duro vivir sin topes. Pero estos impiden toda posibilidad de desarrollo interior, porque están hechos para amortiguar los choques. Empero los choques, y solo ellos, pueden sacar al hombre del estado en que vive, es decir, despertarlo. Los topes arrullan el sueño del hombre y le dan la agradable y apacible sensación de que todo irá bien, que no existen las contradicciones y que puede dormir en paz. Los topes son dispositivos que permiten al hombre tener siempre la razón. Le impiden sentir su conciencia moral. La conciencia es otro término que necesita explicación. En la vida ordinaria, se toma el concepto de conciencia de una manera demasiado simple, como si nosotros tuviéramos conciencia. De hecho, el concepto de conciencia moral, dentro del dominio emocional, equivale al concepto de intuición intelectual. Dice la nota, la ausencia de términos adecuados nos obliga a traducir consciousness, conciencia, por intuición intelectual. Consciousness por intuición intelectual y conscience
por conciencia moral. Bueno. Voy de arriba. Como si nosotros tuviéramos conciencia, de hecho, el concepto de conciencia moral dentro del dominio emocional equivale al concepto de intuición intelectual dentro del dominio intelectual. Y así como no tenemos intuición intelectual, tampoco tenemos conciencia moral. La intuición intelectual es un estado en el cual el hombre conoce de una manera inmediata y total todo lo que sabe en general. Un estado en el cual es capaz de ver cuán poco sabe y cuántas contradicciones hay en lo que sabe. La conciencia moral es un estado en el cual el hombre siente de una manera inmediata y total todo lo que siente en general o puede sentir. Y como cada uno tiene en sí millares de sentimientos contradictorios que van desde una constatación profundamente escondida de su propia nulidad hasta las formas más estúpidas de la infatuación y de toda clase de terrores hasta la presunción, la suficiencia y la autoidolatría. Sentir todo esto simultáneamente no solo sería doloroso, sería insoportable. También le llaman en psicología, le dicen disonancia cognitiva. Creo que a eso se refiere. Si un hombre cuyo mundo interior consiste por entero de contradicciones, sintiese a la vez todas sus contradicciones, si sintiese súbitamente que ama todo lo que odia y que odia todo lo que ama, que miente cuando dice la verdad y que dice la verdad cuando miente, y si pudiese sentir la vergüenza y el horror de tal mezcolanza, conocería entonces el estado que se llama conciencia moral. Un hombre no puede vivir en tal estado. Tiene que destruir las contradicciones o destruir la conciencia. No puede destruir la conciencia, pero si no puede destruirla, puede hacerla dormir. Lo que significa que puede separar en sí mismo, mediante barreras impenetrables, un sentimiento de otro. Nunca verlos juntos, no sentir nunca su incompatibilidad ni lo absurdo de su coexistencia. Pero felizmente para el hombre, es decir, para su paz y su sueño, este estado de conciencia es muy raro. Desde su más tierna infancia, los topes han comenzado a desarrollarse y a fortalecerse en él, quitándole progresivamente toda posibilidad de ver sus contradicciones interiores. Por consiguiente, para él no hay menor peligro de un súbito despertar. El despertar solo es posible para aquellos que lo buscan, que lo quieren y que están dispuestos a luchar consigo mismos, a trabajar sobre sí mismos, mucho tiempo y con perseverancia para obtenerlo. Con este fin, es absolutamente necesario destruir los topes, es decir, ir a encuentro de todos los sufrimientos interiores que están ligados a la sensación de las contradicciones. Además, la destrucción misma de los topes exige un trabajo muy largo, y un hombre tiene que estar de acuerdo con este trabajo, comprendiendo bien que para él, el despertar de su conciencia estará acompañado de todas las incomodidades y de todos los sufrimientos imaginables. Pero la conciencia moral es el único fuego que puede fundir todos los polvos metálicos del crisol, del que ya hemos hablado, y crear la unidad que el hombre no poseía en el estado en que emprendió el estudio de sí mismo. El concepto de conciencia moral nada tiene en común con el de moralidad. No. La conciencia moral es un fenómeno general y permanente. Es la misma para todos los hombres y no es posible sino en ausencia de los topes. Desde el punto de vista de las diferentes categorías de hombres, podemos decir que existe la conciencia del hombre que no tiene contradicciones. Esta conciencia no es sufrimiento, sino una alegría de carácter eternamente nuevo y que somos incapaces de comprender. El despertar aún momentáneo de la conciencia moral en un hombre con millares de yoes diferentes implica obligatoriamente el sufrimiento. Por tanto,
Si estos instantes de conciencia se repiten más a menudo y duran cada vez más, si el hombre no les teme, sino por el contrario coopera con ellos y trata de guardarlos y prolongarlos, un elemento de alegría muy sutil, un gusto anticipado de la verdadera conciencia lúcida, penetrará gradualmente en él. El concepto de moralidad no es general. La moralidad está hecha de topes. Hay una moral común. Lo que es moral en la China es inmoral en Europa y lo que es moral en Europa es inmoral en la China. Lo que es moral en San Petersburgo es inmoral en el Cáucaso y lo que es moral en el Cáucaso no lo es en San Petersburgo. Lo que es moral para una clase de la sociedad es inmoral para otra y viceversa. La moral es siempre y en todas partes un fenómeno artificial. Está hecha de múltiples tabúes, es decir, de restricciones y de exigencias variadas, algunas veces sensatas en su raíz, otras veces habiendo perdido todo sentido, o no habiéndolo tenido nunca porque han sido establecidas sobre una base falsa, sobre un terreno de supersticiones y de terrores imaginarios. La moralidad está hecha de topes, y puesto que hay topes de todas clases, y como las condiciones de vida varían considerablemente en los diferentes países, en diferentes épocas y entre distintas clases sociales, la moral así establecida es también muy diversa y contradictoria. No existe una moral común a todos. Asimismo, es imposible decir que hay una sola moral para toda Europa. Por ejemplo, se dice algunas veces que la moral europea es la moral cristiana, pero ante todo, la idea de moral cristiana admite en sí mismo un número muy grande de interpretaciones y muchos crímenes han sido justificados por esta moral cristiana. Luego, la Europa moderna no tiene realmente casi nada en común con la moral cristiana, cualquiera que sea el sentido que se le atribuya. En todo caso, si es la moral cristiana la que ha llevado a Europa a la guerra que se desarrolla actualmente, ¿no sería preferible mantenerse tan alejado como fuese posible de tal moral? Muchas personas dicen que no comprenden el aspecto moral de su enseñanza, dijo uno de nosotros, y otros dicen que su enseñanza no comporta moral alguna. Seguro que no, dijo G. A la gente le gusta mucho hablar de moral, pero la moral es una simple autosugestión. Lo que es necesario es la conciencia. No enseñamos moral, enseñamos cómo se puede descubrir la conciencia. La gente no se pone contenta cuando decimos esto. Dicen que no tenemos amor, simplemente porque no alentamos la debilidad y la hipocresía, sino por el contrario arrancamos todas las máscaras. Aquel que desea la verdad no hablará de amor o cristianismo, porque sabe cuán lejos está de esto. La doctrina cristiana es para los cristianos, y los cristianos son aquellos que viven de acuerdo con Cristo, es decir, que hacen todo según sus preceptos. ¿Pueden vivir en conformidad con los preceptos de Cristo aquellos que hablan de amor y de moral? Naturalmente, no lo pueden hacer, pero siempre habrá habladurías de este tipo y siempre habrá gente para quien las palabras pesarán más que las cosas. Sin embargo, hay una señal que nunca falla. Quienes hablan de tal manera son hombres vacíos. No vale la pena perder el tiempo con ellos. La moral y la conciencia son dos cosas bien diferentes. Una conciencia nunca puede contradecir a otra, pero una moral siempre puede contradecir y aún negar fácilmente a otra moral. Las morales se destruyen completamente unas a otras. Los hombres con topes pueden ser muy morales, pero sus topes pueden ser diferentes. Dos hombres muy morales pueden entonces considerarse el uno al otro muy inmorales. Por regla general, esto es casi inevitable. Cuanto más moral es un hombre, tanto más estima inmorales a los demás hombres, morales que no lo son de la misma manera que él. La idea de moral está ligada a la idea de buena o mala conducta. Pero la noción del bien y el mal difiere de un hombre a otro. Siempre es subjetiva en el hombre número 1, 2 o 3, y cada vez es función del momento o de la situación. El hombre subjetivo no puede tener una concepción general del bien y del mal. Para el hombre subjetivo, el mal es todo lo que se opone a sus deseos, a sus intereses o a su concepción del bien. Se puede decir que para el hombre subjetivo, el mal en realidad no existe. Para él no existe sino diversas concepciones del bien. Nadie jamás hace nada deliberadamente por servir al mal, por amor al mal. Cada uno actúa por servir al bien como él lo entiende.
pero cada uno lo entiende de diferente manera. Por consiguiente, los hombres se despedazan y se asesinan por servir al bien. La razón es siempre la misma, su ignorancia y el profundo sueño en que viven. Esto es tan evidente que, aunque parece extraño que la gente no piense en ello, en todo caso, el hecho es que no pueden llegar a esta comprensión y cada uno considera su bien como el único bien y todo el resto como el mal. Será ingenuo y perfectamente vano el alimentar la esperanza de que los hombres pudieran comprender alguna vez y desarrollar en ellos una idea general e idéntica del bien. ¿Pero existe el bien y el mal por sí mismos fuera del hombre?, preguntó uno de los presentes. Sí, dijo G, solamente que esto está muy lejos de nosotros y no vale la pena perder nuestro tiempo tratando de comprenderlo ahora. Recuerden simplemente esto: la única posible y permanente idea del bien y del mal para el hombre está ligada a la idea de la evolución. Por supuesto, no a la idea de la evolución mecánica, sino a la idea del desarrollo del hombre por sus esfuerzos conscientes, por el cambio de su ser, por la creación de la humanidad en él y por la formación de un yo permanente.